Buenas tardes y estamos acá otra vez en artículo 16. Hoy voy a estar solo, Alex está en el cierre de campaña de Capital Federal, así que lamentablemente no nos va a poder estar acompañando. Y como siempre acá, contento y disfrutando de estar en este espacio. Artículo 16, como siempre dice Alex, amamos a toda la Constitución, pero el artículo 16 claramente ha tenido que ver con todas las conquistas relacionadas con la igualdad, ya que es el artículo de la Constitución que refiere a igualdad. Y hablando de un artículo que tiene que ver con la igualdad, hoy vamos a hablar seguramente del artículo 75 de la Constitución, particularmente el inciso 17, que tiene que ver justamente con los pueblos indígenas, con el respeto a los pueblos indígenas, un tema que sin duda es una deuda que tenemos, es una asignatura pendiente, en la cual hemos avanzado muchísimo, pero seguro que quedan algunas cosas en las cuales todavía tenemos que seguir avanzando y seguir sumando más inclusión y más igualdad. Y para eso tenemos, como todos los jueves que hay artículo 16, aquí en Tardes Federales, una invitada de lujo, como siempre, una invitada mujer. Se trata de una mujer descendiente coya de Jujuy, una mujer que es la responsable en el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, justamente del programa de pueblos indígenas. Además, ella es integrante de la Comisión de Juristas Indígenas en Argentina, del Consejo Nacional de la Mujer Indígena y del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Para mí es un lujo presentar a esta valiente mujer, a esta militante, a una compañera con la cual he tenido el gusto de compartir muchos espacios, inclusive en el INADI. Así que muchas gracias por visitarnos, Carmen Burgos, es un placer tenerte acá. Bueno, para mí también, José, tanto tiempo, La verdad. sí, compartir ahora este momento también de visibilización también en los medios de comunicación, ¿no? Como es Senado TV, así que muy contenta por la invitación de parte tuya y de Alex. Era un tema que Sí. teníamos pendiente, bueno, era una invitación que se postergó un poco por agendas cruzadas que teníamos, tanto nosotros como vos en algún momento, pero la verdad que hacía rato que estábamos queriendo que estés acá. Y nosotros siempre en este espacio tratamos de plantearnos cuáles son las cosas en las que hemos avanzado, particularmente en el tema que te convoca, que tiene que ver con los pueblos indígenas, con el respeto a los pueblos indígenas, con, bueno, ya nos contarás, con el respeto a sus tierras, a su cultura, a la igualación de derechos, digamos, a que estén plenamente integrados en todo lo que tenga que ver con el ejercicio de sus derechos y cuáles son aquellas cosas en las cuales todavía tenemos que avanzar. Pero vayamos a lo que hemos crecido, a lo que hemos avanzado. Hemos crecido bastante, como por ejemplo, como tú muy bien lo dijiste, la Constitución en el 94 incorpora el inciso 17, donde la parte fundamental es el Estado argentino reconoce la preexistencia de nosotros, o sea, de los pueblos con Wichí, Coya, Mapuche, Guaraní, más de los 36 pueblos que existen acá en la Argentina. Entonces ese es un paso importante en la legislación argentina, porque de hecho no nos olvidemos que anteriormente nosotros éramos tratados que la Constitución decía conservar buen trato con los indios y convertirlos al catolicismo. O sea, ¿qué éramos nosotros en ese tiempo? Éramos un objeto que se tenía que como domesticar para complacer lo que en ese momento la sociedad hegemónica decía, o sea, hay que ser católicos. Claro, continuar con la conquista, digamos, Totalmente. ¿no? Con aquello que se había dado 5 siglos atrás. Claro, y es un paradigma muy importante lo que se realiza en el 94 porque ya reconoce la preexistencia. Entonces, al reconocer la preexistencia dice, bueno, sí, Argentina no estaba como, por ejemplo, Roca decía la mal llamada conquista del desierto. Aquí Argentina, como toda América, no estaba desierta, sino que estaba poblado por mis abuelos, por mis abuelas, con mis tatarabuelos. Entonces, nunca se visibilizaba ni se reconocía a los primeros pobladores de acá. Tal cual. Creo que una de las etapas más vergonzosas de la historia de la Argentina, digamos, y permitime decirlo, digamos, de alguna manera, un genocidio, lo que se ha significado, digamos, esto que, entre comillas, como vos decís, se llamaba la conquista del desierto. Claro, es el mayor genocidio que tiene la humanidad, porque la colonización ha provocado 60 millones de muertes.
Entonces, estamos trabajando en lo que es la reparación, como es también desde el año pasado, ya a nivel de Naciones Unidas, ya se viene hablando qué es el descubrimiento, qué trae aparejado. Trae, claro, cosas negativas, cosas malas, que no se visibiliza aún. Es por eso que también hace poquito, en el 2010, a partir del gobierno de la doctora Cristina, nosotros se cambia la denominación del Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y no hace muy poquito, hace unos días, escuchamos a una conductora famosa, que es lo que dice, porque es muy largo y la verdad que quedaba mejor decir Día de la Raza. Entonces, eso es lo que falta, ¿no? En el imaginar. Lamentable expresión de alguien tan conocido, con una llegada a todos los hogares, digamos, en la Argentina, que haya tenido esa manifestación, digamos, ¿no? Raza y una sola, en todo caso, los humanos, los seres humanos somos una raza. Totalmente. Entonces, eso es lo que falta. Hemos avanzado, como por ejemplo en la ley 2660, que es parar los desalojos en los territorios indígenas, que si bien es cierto, es una ley como la ley de educación que incorpora la modalidad de educación intercultural bilingüe, lo que vemos que es también, son pasos fundamentales en lo que es este reconocimiento y en esta época de vanguardia en lo que es derechos humanos, porque o sea, el reconocimiento y la reparación que se quiere hacer a los pueblos justamente tiene que estar también plasmado en leyes, porque si no están las leyes no podemos tampoco exigir nuestros derechos, ¿no? Así que esto es extraordinario. Partimos por ese reconocimiento primero a nivel constitucional, claro, ¿no? Con el inciso 17 en el artículo 75. Después, digamos, esta cuestión de la ley que vos mencionás, la 26.160, ¿verdad? Que, digamos, lo que busca es justamente no solamente parar los desalojos, sino, digamos, respetar las tierras, hacer un relevamiento, creo que es lo que planteaba la ley, sobre las tierras comunitarias de los pueblos indígenas. ¿Cómo es bien esto? Bueno, esta ley surge a partir de que, tras el avance de las industrias extractivas, que es lo que hacen es un desplazamiento forzado de las comunidades a los centros urbanos, por lo cual entonces era común escuchar entre los hermanos de diferentes pueblos, nos estamos quedando sin territorio, no tenemos dónde ir. Entonces surge esta ley, después también a partir de la necesidad de las comunidades y de los pueblos, de decir, bueno, tiene que haber un resguardo legislativo en el sentido de que hay que parar estos desalojos, pero no solamente basta con parar, sino que también es necesario de que se reconozca que ese territorio es comunitario, tiene que tener entonces un título comunitario, a diferencia de lo que establece el Código Civil, que es el título de propiedad individual. Entonces, para saber cuál es el territorio de la comunidad era necesario hacer el relevamiento y determinar de dónde a dónde pertenece la comunidad. Entonces, eso es lo que explica la 2660 y es lo que también hace poco se ha prorrogado, que ha salido ya a partir del boletín oficial, donde se prorroga hasta el 2017. Claro, porque era una ley que tenía 4 años para la ejecución, ¿verdad? Y ahora se prorroga por 4 años más. Exacto, porque bueno, es necesario, que es una de las deudas que tenemos, que a partir de la federalización que tenemos como Estado argentino, es la aplicación y el ejercicio de las legislaciones en todos sus rubros en las provincias. O sea, no nos olvidemos que hubo casos muy resonantes, como por ejemplo en todo lo que es el NEA y el NOA, de situaciones en que nunca se ha reconocido a la comunidad. Entonces, falta también que el Poder Judicial conozca cuáles son las normativas de los pueblos indígenas, el derecho indígena. Por eso nosotros lo que estamos buscando es un pluralismo jurídico. El pluralismo significa también empezar a conocer y empezar a hacer cumplir lo que dice la Constitución Nacional, lo que dice la 2660, lo que dice la 26206,
Entonces, todo eso enmarca La también. 26206, ¿cuál Es es? la Educación Nacional, donde incorpora que la educación para los pueblos indígenas tiene que ser intercultural y tiene que ser bilingüe. Y hoy en día, por ejemplo, en Latinoamérica, ya no basta el bilingüismo. Hay escuelas que son plurilingües. Por ejemplo, hoy vengo de Ciudad Oculta y hay niños que hablan guaraní, quechua, aymara, hablan chino. Entonces, eso ya enmarca un plurilingüismo. Y eso tenemos que resaltar como el valor de la diversidad. O sea, entonces es muy lindo los chicos y las chiquitas que decían, queremos hacer un diccionario, entonces, si nuestra palabra vale, si nuestro idioma vale. Entonces, es muy importante eso de rescatar, ¿no? Porque estos niños después se van a formar con una identidad propia, en una identidad que también lo que todos buscamos, que es una sociedad más igualitaria, que sea más justa. Entonces, y tiene que ser en esto, partiendo desde la educación. Claro, seguro. Yo pensaba recién cuando vos hablabas de estas leyes, de esta integración, y pensaba el ejemplo también de un país vecino, un país hermano como es Bolivia, digamos, donde el presidente de Bolivia recientemente estuvo de visita acá en la Argentina y se le hizo un homenaje, en realidad se le entregó un doctorado honoris causa en la Universidad de La Plata, y justamente ese país adopta la cuestión de la plurinacionalidad, ¿no? Exacto. Es muy interesante, es una reforma constitucional de gran envergadura, porque ahí lo que está reconociendo es a sus más de 36 pueblos. O sea, y hasta hace poquito nos comentaban que se está creando la primera universidad del pueblo mojeño. O sea, ¿quién diría que en Bolivia está el pueblo mojo? Nadie. Pero entonces se están haciendo las políticas públicas correspondientes a lo que dice la Carta Magna. O sea, Bolivia no solamente está compuesta por ciudadanos de la conformación como Estado-Nación, que sería Bolivia, o más reciente, plurinacional, sino que también se reconoce la identidad indígena de decir, bueno, sí, hay pueblos y es necesario también. ¿Cómo se parte? A partir de la educación. Entonces, esa universidad, como ya se han creado varias universidades, es muy importante, es un impulso y también es la tendencia que desde la asunción de Evo Morales ha provocado en todo Latinoamérica este resurgir latinoamericano indígena, ¿no? Porque es muy importante hoy en día, por ejemplo, en otros países, Ecuador también, que ha estado a la vanguardia en lo que es legislación indígena, de decir que hoy muchos de los chicos hoy dicen, pero yo me siento orgulloso de pertenecer al pueblo quichua, pertenecer al pueblo guaraní. Entonces, y eso es, yo creo que las políticas públicas que también se van, como es una tendencia, se va marcando en cada territorio y por eso también la importancia de trabajar en el instituto. ¿Te acuerdas en aquellos tiempos cuando nos conocimos? ¿Quién iba a decir también la gran diversidad y lo que era convivir con la gran diversidad? Tal cual. El Instituto Nacional contra la Discriminación, en el INADI, que funcionaban, digamos, todos los foros, el foro de los pueblos indígenas, pero también funcionaba el foro de género, el foro de la diversidad sexual, el de afrodescendiente, el de las personas que tenemos VIH-Sida, digamos, había una pluralidad impresionante, digamos, y cómo convivíamos y coexistíamos todos los foros, digamos, y trabajábamos en cuestiones en las que sigue trabajando el INADI, pero que tenía que ver justamente con la generación de políticas públicas, el intervenir en las políticas públicas y ser protagonistas, digamos, de la implementación de esas políticas públicas. Estamos hablando mucho sobre lo bueno que hemos hecho como país, digamos, en empezar a reconocer a nuestros pueblos indígenas, ojalá llegar a, la verdad es un deseo personal, llegar a también poder tener una denominación en nuestro país como plurinacional, porque yo creo que las palabras construyen realidades. Totalmente. Y si uno ya empieza por el nombre del país y lo nombra como un Estado plurinacional, digamos, claramente desde esa misma forma de designarnos estamos reconociendo quiénes somos,
digamos, y que siempre fuimos, que no tenemos que perder esto de vista, ¿no? De punto de vista. Pero bueno, ¿qué sería lo que nos falta? ¿Qué tenemos que transitar para lograr que todo esto sea efectivo? Y nos falta, bueno, cambiar esta cultura occidental o cultura europea que se valoriza tanto. O sea, por ejemplo, hoy, siguiendo el ejemplo en la escuela que estuve en Ciudad Oculta, ellos decían, pero entonces, si no hubiese venido Colón, nosotros hubiésemos estado siguiendo con la flecha y con el arco. Y entonces, con las plumas. claro, ¿no? entonces le digo, pero yo soy, ¿cómo me ven ustedes? ¿Y yo sería indígena o no? No, vos no, porque me dicen. Entonces, esa estructura de pensamiento que existe en la sociedad, hay que cambiarla. Pero ya por lo menos comenzamos con el marco legislativo. El cambio es cultural. Ese cambio cultural es a partir del ejercicio también de los derechos. Por ejemplo, que no exista cuando se presenta un amparo sobre los desalojos a comunidades. Eso no debería demorarse o dilatarse en el tiempo. Eso basta con la aplicación no solamente de la legislación nacional, sino también con la legislación internacional. O sea, ya tenemos hoy en día todo un espectro legislativo muy importante que reconoce a la comunidad el derecho a la tierra y al territorio. Entonces, en ese campo de tierra y territorio es lo que falta, la justicia, el Poder Judicial también, que aplique como corresponde la legislación. Importante lo que estás mencionando, ¿no? Porque, digamos, si tenemos la legislación, el cuerpo doctrinario de las leyes, digamos, la ejecución y el cumplimiento, digamos, va por parte de la justicia, ¿no? Y en la justicia es donde estamos teniendo demoras, entonces. Estamos teniendo demoras y también que en ciertas provincias todavía se está haciendo fuerte hincapié en un modelo económico que arrasa con los recursos naturales, no solamente es que perjudica a la comunidad o al pueblo, perjudica también a toda la provincia. Entonces, en ese mecanismo nosotros tenemos que tener también el derecho a la consulta. O sea, la comunidad, por ejemplo, con el tema de la megaminería, siempre se cree y se escucha mucho por la radio que ciertas empresas hacen una minería responsable. Y no es así. Se engaña con el discurso en los medios de comunicación de que sí, que están actuando con todas las maquinarias necesarias para no dañar al medio ambiente, cuando en realidad sí se está haciendo. Entonces, que eso en la sociedad no empecemos a analizar bien de que no es así. Y que los controles funcionen en todo Totalmente. caso, digamos, para que cumplan aquellas cuestiones de límite y en qué marco se tienen que hacer, digamos, estas cuestiones de la minería para que no hagan el daño que están haciendo, ¿no? Claro, y tiene que ver también el respeto, porque al fin de cuentas aquí la violación de la legislación tanto nacional como internacional, lo que implica a nivel internacional es la responsabilidad del Estado argentino. Entonces, hay ciertas provincias que son renuentes a cumplir con la legislación, pero en definitiva, o sea, si nosotros no tenemos solución acá, ¿a dónde tenemos que ir? Al plano internacional. El plano internacional, ¿quién es el que va a salir responsable? Es el Estado argentino. Entonces, no es esa lógica que, bueno, sí, vienen capitales extranjeros y total, ellos van a hacer. No, es lo que está pasando también con Ecuador. Yo creo que es la política a nivel latinoamericano, ya estamos hablando, sobre la extracción de los recursos naturales, está haciendo un poco ya no tanto como antes, pero eso es porque también hay una fuerte concientización en defender el carácter latinoamericano, ¿no? Ya no, si van a Argentina van, pero también van a ir por otros países. Y ya lo tenemos la experiencia de lo que fue este neoliberalismo, que lo único que produjo, bueno, ya tenemos de experiencia acá en el país, lo que pasó en el 2001. Entonces, las políticas también de las agencias internacionales en materia económica tienen que ir y tienen que ser observadas y se tiene que cumplir lo que
lo que es un derecho básico para los pueblos, que es el derecho a la consulta y al consentimiento. Entonces, ninguna de la comunidad, si es consultada, va a decir que no. Claro. Mirá lo que estás mencionando, algo tan simple y sencillo y que tiene que ver con el ejercicio de la democracia y de la participación, que es la consulta, consultarle al otro, digamos, de esto se trata. Yo quisiera entrar como en un terreno, aprovechando que vos estás en el Consejo Nacional de las Mujeres Indígenas, digamos, bueno, ¿cuál es la realidad de las mujeres indígenas? Porque me imagino, digamos, que deben ser situaciones también un poco más complejas, como pasa en la sociedad en su conjunto, digamos que las problemáticas de género, la desigualdad de género, digamos, está muy presente y estamos trabajando mucho por eso. Te lo quería consultar a nivel de los pueblos indígenas. Ha habido un avance también importante, de hecho, la mayoría de las referentas son mujeres hoy en día, y la próxima semana va a ser la Conferencia Global de Mujeres Indígenas, donde las lideresas de todo el mundo nos vamos a reunir para poder también empezar a analizar cómo se da en cada país y en cada continente las políticas públicas, porque no nos olvidemos que nosotras, las mujeres indígenas, hemos sido triplemente discriminadas por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser pobre, por el hecho... También ese concepto de pobre es que también una categorización que se crea para también en defenestración, o sea, para ir perdiendo nuestra identidad. Hoy muchos pueblos no se reconocen pobres, sino también en este sistema capitalista que es el de la permanente acumulación y el consumismo, es lo que dice, claro, sí, es verdad, si yo no tuviera un teléfono de último modelo y todo eso, claro, si no lo tengo soy pobre, pero en realidad también es en qué parámetros utilizamos para analizar estos conceptos y vertirlos también a nosotros, a los pueblos indígenas. Casi me estás haciendo acordar a esto que frecuentemente se dice que no es rico el que más tiene, sino el que menos le falta, ¿no? Y que a veces esto de que menos te falte no tiene que ver con realmente tener abundancia de cosas o la última tecnología o todo el consumismo, sino todo lo contrario. Claro, en eso nosotros los pueblos siempre hemos sido responsables con respecto al consumo y también al medio ambiente, ¿no? Por eso también los pueblos andinos conmemoramos en agosto el mes de la Pachamama, en el mes en el que se agradece a la Madre Tierra por todo lo que tenemos. O sea, para nosotros la espiritualidad es algo tangible y lo vemos. O sea, no... La conciencia ecológica siempre la tuvieron los pueblos indígenas, digamos. Nosotros hemos aprendido en todo caso, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, Carmen, la verdad que tengo un montón de preguntas, pero se nos acabó el tiempo, me están haciendo señas de que tenemos que irnos al corte. La verdad que nos quedan muchas cosas para hablar, pero nuevamente nos encontramos ante una situación similar a la que nos hemos encontrado muchos jueves. Es que hemos hecho muchos avances, que hemos logrado avanzar mucho en el plano de lo jurídico, en el plano de lo legal, en las políticas públicas, pero que lo que falta y en lo que hay que profundizar y en lo que es más difícil es en la transformación cultural para lograr efectivamente una sociedad más justa y más igualitaria y que nos incluya a todos y todas. Nuevamente, esto es un tema que se repite y sobre el cual evidentemente estamos llamados a seguir avanzando. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, José, y seguimos caminando por más seguro. inclusión. Bueno, nos vemos el jueves que viene, otra vez con Artículo 16, acá en Tardes Federales. Hasta el jueves, seguramente con Alex también. Hasta el jueves que viene, muchas gracias y nos vamos a la pausa.